Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y comentarles que lo que voy a compartir hoy con ustedes es un estudio sobre el trabajo doméstico remunerado en Uruguay que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales a solicitud de OIT, por algunas características que les voy a ir mencionando a medida que avance. Ese estudio está disponible en esta publicación, que es la serie de documentos de trabajo y empleo número 34, si no veo mal. Y bueno, cualquier cosa OIT también está acá al lado, podemos pedir algunas copias. Lo que nos propusimos en este estudio sobre el trabajo doméstico remunerado era analizar la situación de las trabajadoras domésticas en el marco de la aplicación de una ley que marcó un corte importante, ¿verdad?, que fue la Ley del Trabajo Doméstico del 2006, que apuntó específicamente a formalizar uno de los sectores más informales en términos de trabajo remunerado en Uruguay, que fue una de las primeras medidas que se realizaron en lo que denominamos en Uruguay la reforma social, que comenzó en el 2005 con la llegada al gobierno nacional el gobierno progresista o primer gobierno de izquierda, el Frente Amplio concretamente, para los que conocen un poco de la organización partidaria en Uruguay. Allí lo que nos propusimos fue analizar el impacto que tuvo la aprobación de esta ley en términos de cómo cambió la composición de la fuerza de trabajo en el servicio doméstico, la calidad del empleo, la puesta en marcha de la ley en términos de fortalezas y debilidades para la asociación, tanto del sector trabajador como del sector empleador, porque esto involucró procesos de negociación colectiva para fijación de salarios y metas de aumento, y algunas conclusiones para seguir trabajando en términos de mejorar la aplicación de esa ley del trabajo doméstico del 2006. El estudio se hizo en el 2011 y la idea justamente, como decía, era evaluar los impactos a 5 años de formulada la ley. Tuvimos dos etapas desde el punto de vista metodológico. Una primera etapa de corte cualitativo, basado principalmente en análisis de documentos y en entrevistas a informantes claves, para tratar de reconstruir lo que fue el proceso en sí mismo de aprobación de la ley y sobre todo la constitución de los dos actores principales que tuvieron que negociar una vez aprobada la ley, en la implementación de las rondas de negociación colectiva, porque pasó a ser un sector, ¿verdad?, que negocia colectivamente sus salarios. Y estos son el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, que ya existía, y la Liga de Amas de Casa, que representó de manera un poco particular quizás al sector empleador en esa negociación colectiva. A su vez participó también el Estado, representado en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades. Entonces, en la etapa de exploración cualitativa, tanto en lo que fue el análisis documental como en las entrevistas, se tuvieron en cuenta principalmente estos tres actores. Luego tuvimos una segunda etapa de trabajo, principalmente en base a información de las encuestas de hogares y otras fuentes como el Instituto de Seguridad Social y Ministerio de Trabajo, para analizar la evolución en términos de cobertura, formalización, etc. Como ustedes saben, el trabajo doméstico es uno de los sectores claves en términos del bienestar de los hogares, el trabajo doméstico en general y en este caso el trabajo doméstico remunerado. Esto se inscribe a su vez en una línea de investigación un tanto más amplia que venimos desarrollando en la facultad sobre trabajo doméstico y trabajo de cuidados, que incorpora las dos vertientes, la remunerada, que es la que voy a presentar hoy, y toda otra vertiente sobre el trabajo no remunerado, que además tiene su origen también en las metodologías de uso del tiempo, que por supuesto hoy no me voy a detener en ese punto. Este trabajo doméstico en su modalidad remunerada es una de las ocupaciones más feminizadas. Cuando uno analiza las cifras, ¿verdad?, el 99% de la población que trabaja allí son mujeres. Es una actividad que ha sido subvalorada tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social,
que no tuvo hasta el momento, por lo menos de aprobación de la ley, regulación suficiente y que es uno de los sectores con mayor déficit en términos de seguridad social, aún hoy, a años ya de aprobada esa ley. Es a su vez una actividad, tanto en su modalidad remunerada como no remunerada, creciente, ¿verdad? Porque los factores que caracterizan al Uruguay, recuerden que a diferencia de Paraguay, como nos contaba recién el colega paraguayo, Uruguay ya es un país envejecido, o sea, nuestra pirámide ya no es así. Tenemos actualmente un 18% de población adulta mayor que requiere de este tipo de servicios, además de la altísima participación de las mujeres en el mercado laboral, que también se convierte en una razón de contratación de trabajo o servicio doméstico para la realización de tareas domésticas y de cuidado en los hogares. Este debate sobre la regularización y la formalización del trabajo doméstico, como dije, se inscribe en un debate bastante más amplio de articulación entre lo productivo y lo reproductivo, el trabajo remunerado y no remunerado a nivel nacional. Cuando miramos las características de este trabajo doméstico remunerado, como dije recién, además de ser una actividad feminizada en un 99%, es una actividad que tiene algunas características particulares, porque si bien se trata de una relación laboral y una relación laboral asalariada, el ámbito de trabajo en el que se desarrolla, es decir, dentro de los hogares, y la característica individual en el establecimiento de esas relaciones laborales, hace que las personas que participan de esa relación laboral como trabajadoras sean particularmente vulnerables. También esto genera dificultades para la asociación o la agremiación o la participación en el sindicato, por relatarse que el trabajo se realiza de manera individual, sin contacto con otras colegas, ¿verdad? Y sin posibilidad de tener apoyos para la negociación y la fijación de salarios o condiciones de trabajo. A su vez, este sector es un sector que se ha caracterizado por tener una protección promedio inferior al resto. Cuando uno analiza la protección laboral y la protección social de los trabajadores en el Uruguay, siempre se destacan dos sectores, uno es el trabajo doméstico, otro es el trabajo rural, como aquellos que están por debajo de todos los estándares de seguridad social que se puedan establecer. Es un grupo además de mujeres que viene de sectores con bajo nivel educativo, que provienen normalmente de hogares pobres y que su acceso al empleo es inestable y precario. Como decía, se hizo un esfuerzo por regular las condiciones de trabajo en este sector. Recordemos que en toda nuestra región este es un sector carente de regulación laboral y que recién ahora se empiezan en los países a formular reglamentaciones al respecto, y que aún en los países en que esta actividad está regulada, generalmente encontramos que su regulación establece estándares por debajo del promedio de los trabajadores o trabajadoras en el sector formal de la economía, y por lo tanto hay un menor reconocimiento de derechos. En el 2006, por medio de la ley 18.065, en Uruguay se generó este proceso de regulación, estableciendo derechos laborales similares al resto de los trabajadores, algo que parece tan obvio, ¿verdad?, pero que tuvo necesidad de una regulación específica. En ese sentido, marcó también un hito en la región, porque fue el primer país en hacerlo. El primer país en hacerlo, pero que venía a su vez de un contexto relativamente desfavorable, porque era el único país a nivel de todo el Mercosur que todavía no tenía ninguna regulación específica para el sector del trabajo doméstico. Esto a su vez se inscribe en otro proceso general del país, que fue que a partir del 2005 y luego de 15 años de ausencia, se retoma la negociación colectiva para fijar los salarios a nivel de la actividad privada. Negociación colectiva que, como ustedes saben, es tripartita, ¿verdad? Trabajadores, empleadores y el Estado, y se genera un grupo específico. No estaba previsto el trabajo doméstico como integrante de esas negociaciones colectivas, y se genera un grupo específico que es el grupo 21,
en el que se negocian los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector doméstico. Esto, reitero, va de la mano de la aprobación de la ley del 2006. En esa ley además se define por primera vez cuáles son las actividades que van a ser consideradas como trabajo doméstico y cuál es la relación que se establece en el marco de la prestación de estos servicios. Concretamente, el primer artículo de la ley define el trabajo doméstico como el que se presta en relación de dependencia por parte de una persona a otra u otras, a una o más familias, con el objeto de consagrarles a su cuidado y su trabajo en el hogar en tareas vinculadas a este, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. Y de esa forma se define por primera vez lo que se entiende por trabajo doméstico remunerado en Uruguay. En términos de derechos laborales, a partir de la aprobación de la ley y las 3 rondas de negociación colectiva que han transcurrido entre 2006 y la última que fue este año, bueno, fin del 2012, se establecen regulación en los horarios de trabajo y en el descanso, se limita la jornada laboral a un máximo de 8 horas diarias y de 44 horas semanales, y se reglamenta también, allí están todos los detalles de esta reglamentación, las condiciones del despido y la indemnización en caso de despido, y particularmente lo que ya tenían las demás trabajadoras del sector formal de la economía en Uruguay, que es la indemnización especial en caso de embarazo o maternidad durante un periodo determinado. También se reglamenta entonces la participación en los consejos de salario y la reglamentación, como decía hoy, de los horarios y días de descanso que no estaban para nada establecidos. En términos de salario y seguridad social, estas negociaciones también establecen salarios mínimos que no existían para el sector, estaban fijados en general para la economía, pero no para el sector. Y además el derecho a percibir horas extras y cuánto se tiene que, no voy a entrar en los detalles, pero para que ustedes lo vean, lo tienen allí, cuánto se tiene que remunerar esas horas extras, sea en días hábiles o días de descanso o feriados, la edad mínima para desempeñarse en el sector y por primera vez la cobertura del seguro de desempleo que no tenían estas trabajadoras y la cobertura de salud. Automáticamente la formalización de estas trabajadoras implica acceder a un seguro de salud, sea en el modelo de salud prestado de manera mutual, ¿verdad?, que es el sector privado, o por medio del Ministerio de Salud Pública. Algunos elementos que creo importante destacar, además de los que ya mencioné, de las características particulares de estas trabajadoras, recordar que las remuneraciones, más allá de estas fijaciones que se dieron en las 3 rondas de negociación colectiva, siguen siendo remuneraciones en promedio bueno, bastante más bajas que la media nacional. Para eso traje simplemente 3 cuadros de la parte cuantitativa, porque la idea aquí era centrarse en los aportes cualitativos, pero me parece que es necesario contextualizar esa información. La primera tiene que ver con la distribución porcentual de la población ocupada por rama y actividad en función del sexo para el año 2011, que fue el que trabajamos en el país, y mostrarles que el servicio doméstico está incluido dentro de lo que se considera servicios sociales. Una de cada 2 mujeres en Uruguay trabaja en ese sector, ¿verdad?, el de los servicios sociales, y dentro de eso el servicio doméstico representa el 16%, es decir, el 16% de las mujeres ocupadas en Uruguay hoy se desempeñan en el servicio doméstico. En segundo lugar, a partir de la aprobación de la ley, que como dije fue en el 2006, en ese año encontrábamos que había un 44% que aportaba a los seguros sociales, a la seguridad social, y cómo eso empieza a incrementarse a partir de la aprobación y la implementación de esta ley, llegando al 51% en el 2010. Esto igual nos tiene que llamar la atención porque aún
dentro de las trabajadoras de este sector encontramos que 1 de cada 2 todavía no se ha formalizado, es decir, no se ha acogido a los beneficios de esta ley, y eso tiene que ver también con la fiscalización, ¿verdad? Cómo se está fiscalizando en casas, en los hogares, el cumplimiento de esta ley. No es sencillo la tarea de fiscalización, ustedes saben todo lo que implica el ingreso de un inspector del Ministerio de Trabajo a los hogares particulares, ¿verdad? Allí hay una barrera para la fiscalización. En la columna de la derecha encontramos que el porcentaje, ¿verdad?, que aporta por la totalidad de sus ingresos, porque también en este sector hay una modalidad de subdeclaración y de aportar en función solamente de un porcentaje del salario. Eso no se modificó con la aprobación de la ley, pero sí hay una tendencia creciente a la formalización entonces de estas trabajadoras. En términos de remuneraciones, solamente mencionarles que la brecha, como decía hoy, sigue presente, ¿verdad? Más allá del aumento que se puede observar nuevamente desde el 2006 al 2010 en la proporción salarial de estas trabajadoras, seguimos encontrando que la brecha con los ocupados en el primer cuadro y las ocupadas mujeres en el segundo cuadro que está allí presentado sigue siendo importante en términos de los niveles salariales promedios en el Uruguay. Desde la perspectiva de los derechos, este sector, como conocemos, y no es una realidad exclusivamente del Uruguay, ha sido un sector con muy pocas garantías y con muy pocos derechos laborales y con serios problemas para la agremiación y la organización colectiva. La forma en que se desempeña, y eso en el estudio está detallado en función de las entrevistas que fuimos realizando, el hecho de desempeñar la actividad en un hogar privado dificulta tanto el contacto como la posibilidad de agremiación y de demandas colectivas en el sector. Asociada a la aprobación de esta ley, además se desarrollaron algunas otras políticas a partir del 2006 en el país, que es, bueno, toda la normativa de regulación del trabajo doméstico, toda la política salarial trabajada a nivel de los convenios colectivos, las inscripciones laborales que encontraron, como decía recién, algunas dificultades en su implementación por la negativa al ingreso a los hogares particulares para fiscalizar a las trabajadoras domésticas y si están inscritas o no en el Banco de Previsión Social o en el Instituto de Seguridad Social. Políticas también hacia la profesionalización del trabajo por medio de la capacitación, y este es uno de los reclamos pendientes del sector de las trabajadoras domésticas que quieren que se establezcan categorías laborales, ¿verdad? Y surge también muy claro del discurso en las entrevistas realizadas. No es lo mismo ser contratadas para realizar tareas domésticas típicamente, limpieza, higiene del hogar, que, por ejemplo, asumir tareas de cuidado, ¿verdad? Ya sea de un cuidado de un niño o cuidado de un adulto mayor, que son las situaciones más frecuentes a las que se encuentran, o la tarea de preparación de alimentos, por ejemplo. Entonces, esa es una de las demandas pendientes en términos de categorizar y también diferenciar salarialmente las distintas categorías dentro del sector. Persiste todavía, como decía, como veíamos en el cuadro anterior, una alta tasa de informalidad, ¿verdad?, a pesar de la aprobación de todas estas medidas, y un déficit de profesionalización y de políticas de capacitación destinadas específicamente a estas trabajadoras. Elemento que se complejiza aún más en la situación actual del Uruguay, ya que se está discutiendo y se está diseñando la implementación de un sistema nacional de cuidados, donde muchos de los futuros trabajadores, o mejor dicho, trabajadoras de ese sistema nacional de cuidado, son personas que hoy se desempeñan en los hogares particulares cumpliendo tareas de servicio doméstico. Entonces allí aparece toda la problemática de la capacitación y la reconversión de estas trabajadoras hacia la nueva figura de trabajadoras de cuidado en los hogares particulares. Además, las materias pendientes que quedan desde el discurso del sindicato tienen que ver con
la dignificación y la profesionalización de su trabajo. Principalmente allí, como mencionaba, el reclamo pendiente es la categorización y la distinción salarial en función de las distintas categorías, y el reclamo permanente por la capacitación, como decía recién. Esta presentación que realicé, este documento, ¿verdad?, está disponible. Por supuesto que no es para que lo copien, sería imposible que lo hagan ahora, pero como entiendo que los PPT van a estar a disposición y los colegas que nos están acompañando desde otros países, se supone que haciendo clic ahí acceden directamente al documento y a detalles mayores. Creo que respeté bastante el tiempo. Muchas gracias, Omar.